Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días, iglesia, amigos y familiares que en esta mañana se conectan. Qué bueno es recordar y vivir y poner en práctica lo que el Señor significa para nosotros. Él es nuestro refugio y en medio de cualquier tormenta está siempre con nosotros. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa bendición llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta
Cuando desfallezca, déjame saber, Señor, que tú estás allí. Guíame a la roca, roca alta. Guíame a la roca más alta que yo. Guíame, Señor, a la roca alta, donde tú estás. Guíame a la roca, roca alta. Guíame a la roca más alta que yo. Guíame, Señor, a la roca alta, donde tú estás. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, grande. Maravilloso es el maravilloso, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Y cuando en luchas o en pruebas, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y en su mano nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, grande. Maravilloso es el maravilloso, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, maravilloso, 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 maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Muy buenos días, 2 de mayo de 2021. Es un placer que estén con nosotros en el día de hoy para poder estudiar juntamente de la palabra de Dios. Entonces, tengo titulado en esta mañana la enseñanza Las implicaciones de la presencia de Dios. Las implicaciones de la presencia de Dios. Vamos a orar antes de dar inicio al estudio en sí. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios santo, queremos glorificar tu nombre en todo momento, con nuestras vidas. Nuestra petición ahora mismo es que tú, por medio del Espíritu Santo, abras nuestra comprensión de tu palabra, que tú nos des el entendimiento de cómo captar la esencia de estos pasajes y entender las implicaciones para nuestras vidas. Guíenos ahora mismo
Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Las implicaciones de la presencia de Dios. Las meditaciones que hemos hecho recientemente en Éxodo 32 y 33 me han estimulado mucho referente a la vida de Moisés y la calidad de su intercesión. Moisés conocía a Dios profundamente y comprendía los propósitos de Dios. ¿Cómo creció Moisés en el conocimiento de Dios durante los años? ¿Qué entendió Moisés referente a la presencia de Dios con él y la tarea tan grande que Dios le había dado? Vamos a hacer algo diferente en esta mañana. En vez de hacer una exposición de un solo pasaje, vamos a hacer un recorrido rápido de la teología bíblica de la presencia de Dios. La teología bíblica es trazar un concepto a través de las Escrituras mientras se está desarrollando. La teología sistemática tiene que ver con todo lo que las Escrituras dicen de un tema. La teología bíblica traza un tema desarrollado antes del pasaje que estamos considerando. Nos da un recorrido a través de las Escrituras. Deseo hacer un vistazo rápido del concepto que se llama la presencia de Dios con su pueblo. No vamos a hacer un estudio exhaustivo del tema del Antiguo Testamento al respecto, pero sí vamos a explorar cosas para sacar ideas importantes. Moisés está íntimamente involucrado en este aprendizaje en el libro de Éxodo, de aprender lo que significa la presencia de Dios, y de tal manera que reconoce, como leímos la semana pasada en Éxodo 33, que es imposible para él dar liderazgo al pueblo sin la presencia de Dios, como vimos la semana pasada. En el proceso vamos a ver un pasaje corto en el libro de Josué, después de los pasajes en Éxodo. Luego miramos unos pocos versículos del Nuevo Testamento para ver implicaciones para esta época. Pensando en este tema me ha estimulado mucho y me ha retado mucho. Deseo llevarlos al mismo punto en el día de hoy. Prepárense para correr por diferentes pasajes. Vamos a hacer un recorrido por Éxodo referente a la presencia de Dios con su pueblo. Iniciamos con Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Dice así el texto: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Esto es para tener algo de contexto. El pueblo está sufriendo como esclavos en Egipto. Después del tiempo de José, cuando el faraón ya no conocía a José y los estaba tratando mal. Y subió el clamor de los hijos de Israel por su servidumbre, y Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con los patriarcas. Ya se está basando en este pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vamos a abrir la Biblia y les invito a abrir la Biblia muy específicamente en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 15. Vamos a leerlo por sección. Éxodo capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Éxodo 3, lo que es el llamado de Moisés para dirigir al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Las circunstancias del llamado de Moisés. Las circunstancias. Moisés se había casado con el hijo de Jetro y él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Y obviamente hay que buscar pasto. Es necesario, entonces, en lugares desérticos, pues hay que buscar bastante. Y él llegó hasta el monte de Horeb. Es el mismo monte Sinaí. Solamente utiliza el nombre Horeb a veces. Y se le apareció, dice explícitamente el texto, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Se le apareció el ángel de Jehová. Ahora, toca preguntarnos, ¿quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se identifica con Jehová mismo. No es un ángel creado por Dios, es el mismo Dios. Pero también, a la vez, a través de diferentes pasajes, descubrimos que el ángel es distinto de Jehová. Entonces, vemos que es Jehová, pero a veces es distinto a Jehová. ¿Cómo es la solución a ese dilema? Es probable que sea una teofanía de Dios el Hijo antes de su encarnación. Entonces, es Jehová, porque Dios el Hijo es Dios completamente, pero a la vez es la segunda persona de la Santa Trinidad. Vamos a entender que es Dios mismo que se está apareciendo y lo más probable que es Dios el Hijo aquí. Moisés decide acercarse a la zarza para ver qué está pasando y por qué no se consume la zarza. Vamos a leer los versículos 4 al 10, donde Dios llama a Moisés a liberar al pueblo de Israel de su servidumbre en Egipto. Versículos 4 al 10 del pasaje. Viendo Jehová que él iba a ver lo que iba a ver, voy a comenzar de nuevo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está llamando a Moisés por nombre, pero le manda quitar tu calzado, porque el lugar en tierras es tierra santa, por la presencia de Dios. No quiere que se acerque más.
mostrando la santidad de Dios, la distancia que necesita el hombre guardar con este Dios tan perfecto. Era un lugar santo y tenía que quitar su calzado. No tiene duda ahora mismo con quién está hablando. Moisés claramente entiende que está ante la presencia de Dios. Y Dios se identifica como el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. No era nada apropiado, tenía suficiente instrucción, que hay que guardar el entendimiento de quién es Dios. Dios aclara que oyó el clamor del pueblo que está en Egipto y había descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y llevarles a una tierra que fluye leche y miel. Dios anuncia a Moisés que le va a enviar a Moisés, a Faraón, para que saque a su pueblo de Egipto. Revelación especial. Dios había escogido a Moisés para hacer eso. Vamos a ver la reacción de Moisés en los versículos 11 al 15. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Moisés escucha que Dios quiere enviarle de vuelta a Egipto para confrontar a Faraón, para sacar al pueblo. Y Moisés está atribulado. Moisés piensa que no es la persona para confrontar a Faraón por falta de habilidad. Curioso, Moisés había sido entrenado como hijo de la hija de Faraón. Recibió buena instrucción, buena orientación, buenas capacidades, pero ahora mismo, muchos años en desierto cuidando, pastoreando las ovejas de su suegro, ya no tiene ninguna confianza en su propia habilidad, y por eso que Dios le puede utilizar. Dios promete su presencia con Moisés. Estaré contigo, no vas solo. Estaré contigo, su presencia. Moisés está comenzando a entender lo que significa esa presencia. Y le da una señal que Dios le había enviado. Pero no se va a ver la señal hasta después de haberlo sacado. Después de sacar al pueblo de Egipto, van a servir a Dios en ese monte, el monte Sinaí, Horeb. La palabra para servir o adorar es una palabra que quiere decir ser esclavo. Habían sido esclavos en Egipto. Ya van a ser siervos de Dios o esclavos de Dios y adorarle en el monte Sinaí. Moisés pregunta: ¿cómo va a responder a los hijos de Israel al llegar a Egipto para sacarlos? Si él anuncia: Dios me ha enviado, ¿qué credibilidad tendrá? Y dice que el Dios de sus padres le había enviado y ellos
Preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo puede responder? Es la pregunta de Moisés. No preguntó quién. Ya se sabe quién, el Dios de sus padres. Sino cuál es su nombre. La pregunta expresa el deseo de saber las cualidades, el carácter, el poder y las habilidades en el nombre. El deseo de saber las cualidades, el carácter, el poder y las habilidades en el nombre. ¿Cuál es su nombre? Y la respuesta de Dios, yo soy el que soy. Le envió. Implica más que solamente existencia. Claro que sí, Dios tiene existencia, no depende de ninguno de nosotros, ni ningún otro ser en el universo, porque Él es el único. Tiene existencia, pero lo que está comentando aquí va más allá de solamente hablar de su existencia. Es una promesa que está dando de su presencia dinámica y activa. Una presencia dinámica y activa aquí. En el pasado se presentó como el Dios omnipotente, el que tenía control sobrenatural sobre la naturaleza. Pero el nombre es el tetragrámata, que son 4 consonantes. J, H, W, H. Los hebreos no utilizaban consonantes, tenían que agregar consonantes según ciertas reglas. Entonces se traduce a veces Yahvé, que es una traducción más que aceptable. Jehová es la traducción que se ha usado en la versión Reina Valera. Entonces se había usado el nombre de Jehová o Yahvé en el pasado, en las escrituras, en Génesis, etc. Pero ahora mismo enfatiza con ese nombre su relación con su pueblo. Y van a conocer su presencia en la experiencia diaria como nunca lo habían conocido en el pasado. Interesante. Se está revelando algo de su relación con este pueblo de Israel, que había hecho pacto con los patriarcas hace muchos años, y le van a conocer en relación con su pueblo y su presencia en su existencia, su experiencia diaria. No es solamente Dios que existe, sino Dios que está presente con Moisés, con ellos, de manera dinámica y activa. Lo vincula con el Dios de sus padres, con quienes había hecho un pacto. Van a conocerlo como el Dios inmanente, el Dios cercano, que cuida y ama a su pueblo escogido. Y aún unos capítulos más adelante, llama a Israel su primogénito, el escogido por Dios, con quienes tiene una relación muy especial. Implica primogénito allí primero en preeminencia. Es un Dios que atiende a nivel personal e íntimo y trata a Israel como su hijo primogénito. Todo el pueblo así. Y declara aquí en el versículo 15, esto es su nombre para siempre. Con él se le recordará por todos los siglos. Dios se está revelando. Envía a Moisés, pero Moisés no estará solo. Dios promete su presencia con Moisés. Moisés siguió con dudas y Dios le dio varias señales para convencerle de quién es que le estaba llamando, de convencerle de la capacidad de Dios de obrar. Luego, Dios envía a Aarón para encontrarse con Moisés. Moisés, quizá yendo hacia Egipto, se encuentran en el camino. Luego los dos, pues Moisés habla con Aarón, le comparte todo lo que Dios le había dicho. Y luego hablaron con los ancianos de Israel para plantear lo que Dios estaba prometiendo hacer.
Ya vamos a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, siguiendo hasta el capítulo 6, los primeros 8 versículos. Éxodo 5, 22 y 23 y Éxodo 6, 1 al 8. Dice así el texto. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has liberado o librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Como que firmando el comentario, yo, Jehová. La primera vez que Moisés habló con Faraón, produjo un empeoramiento de la situación de Israel. Eso es lo que Moisés comienza a quejarse delante de Dios. Y Moisés le pregunta a Dios sobre eso. Oye, yo pensé que ibas a sacarnos y mira, se empeoró cuando yo hablé con Faraón. Dios promete usar su mano fuerte delante de Faraón y le va a obligar a dejarlos ir. Positivo. Dios le recuerda que Él es Jehová. Yo soy. Cuando apareció a los patriarcas era como el Dios omnipotente, mayormente enfatizando el Shaddai, el que sustenta, el que provee. Entonces estaba revelando que Él era Dios que cumple sus promesas ahora mismo. Está prometiendo varias cosas, pero es el Dios que va a cumplir con esas promesas. El que se relacionaba personalmente con su pueblo y que los iba a redimir. Esta relación personal que Dios tiene con su pueblo se está destacando aquí. Debe decir Dios a Israel, a Moisés a Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Mensaje de Jehová para el pueblo. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Les va a tomar por su pueblo y será su Dios. Una relación muy estrecha, Dios y su pueblo. Y les promete meter en la tierra que había prometido los patriarcas. Y firma, yo Jehová. Pasamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, los primeros 7 versículos. Dice así, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir
de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Dos hombres ancianos, hablando con Faraón, mucho más joven, sin duda. Ellos, pues la edad de 80 años no son tan deportivos, tan atléticos, tan fuertes en su presencia, pero eran los mensajeros que Dios había enviado. Y dice explícitamente aquí que Dios había constituido a Moisés como un Dios para Faraón, uno que tenía autoridad sobre Faraón. Y Aarón iba a ser el profeta de Moisés, el que hablaba. Moisés tenía temor de hablar. Dios le dio a Aarón, su hermano mayor, para ser su vocero, su profeta. Deben obedecer todo lo que Dios les dice. Y Dios dice que va a endurecer el corazón de Faraón. Faraón lo había endurecido su corazón, pero Dios lo va a seguir reforzando este punto. Y Dios va a multiplicar en Egipto sus señales y maravillas. Va a hacer cosas estupendas, cosas milagrosas. Sacará al pueblo con grandes juicios. Juicios contra Egipto, contra sus dioses. Y sabrán los egipcios que Él es Jehová. Cosa buena, cosa significativa. No vamos a leerlo, pero es conocido. Dios obra 10 plagas contra Egipto para mostrar su poder. 10 plagas. Pero eran 10 juicios sobre los muchos dioses de Egipto. Y cada plaga mostraba el poder de Jehová sobre ciertos dioses particulares de Egipto. Cada plaga era un juicio. Faraón era considerado un dios entre los egipcios y su hijo, su primogénito, un dios también. Pero cada plaga tenía un intento evangelístico para con los egipcios. Evangelístico usando terminología nuestra. De presentar quién es Dios. De anunciar y mostrar el poder de Dios, la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Vamos a mirar algunos pasajes cortos que hablan de esto, de cómo Dios se estaba revelando específicamente para que los egipcios creyeran en Él como el único Dios vivo y verdadero. En Éxodo 8, versículo 22, voy a leerlo, si pueden seguir en sus Biblias muy bien, pero 8, 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, como una parte ahí de Egipto, para que ninguna clase de moscas hay en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Está hablando con Faraón. Y le está diciendo que una parte de la tierra no va a tener moscas, pero otra parte sí. Una de las plagas. Va a proteger a su pueblo de las moscas. En Éxodo 9, versículo 14, Éxodo 9, 14, dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, hablando a Faraón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios proclamando, revelándose de esta manera. En Éxodo 9, 16. Éxodo 9, 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Está diciendo eso a Faraón.
para mostrar en él su poder al derrotarlo. Éxodo 9, versículos 29 y 30. Le respondió Moisés, 9, 29 y 30. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Pasamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, versículos 37 y 38. Éxodo 12, 37 y 38. Ya después de la Pascua, después de la matanza de los primogénitos en Egipto, ya el pueblo está saliendo de Egipto, enviado por Faraón, porque el pueblo, Egipto está quedando destruido. Partieron los hijos de Israel de Ramsesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y muy probablemente sin contar las mujeres. Se estima que la cantidad de personas eran de 2 millones y medio saliendo. Pero notamos lo que sigue aquí, el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Otras personas que estaban viviendo en Egipto, egipcios y de otras naciones, puede ser, grande multitud de toda clase de gente, salieron con los israelitas, porque estaban convencidos del Dios de Israel, que Jehová genuinamente era Dios de toda la tierra y querían acompañar a Israel específicamente. En Éxodo 14, 31, Éxodo 14, 31 dice, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó sobre los egipcios, contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando el ejército de Faraón fue destruido en el Mar Rojo, después de pasar en seco el pueblo de Israel, ya los egipcios perdieron la vida. La presencia de Dios con su pueblo, hemos mirado lo significativo de esto, pero vamos a observar algo, la presencia de Dios en el desarrollo de la nación de Israel. Éxodo 19, versículos 3 al 6. Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios recuerda a Israel lo que había hecho con los egipcios y cómo obró tan especialmente en sus vidas. Su plan era que Israel era su especial tesoro sobre todos los pueblos en la tierra. Debían ser un reino de sacerdotes y gente santa. Como un pueblo santo, debían ser sujetos a su rey, Dios, Jehová. Como sacerdotes debían ser mediadores de la gracia de Dios a las demás naciones de la tierra. Compartir, ser voceros, explicar, mostrar la gracia de Dios a las demás naciones de la tierra, para que conozcan a Dios, el Dios genuino, el Dios de Israel. Así tomaba en cuenta lo dicho a Abraham. Todas las naciones iban a ser benditas en él. Israel debía ser su instrumento ante las demás naciones. Ese sacerdocio de todos los creyentes tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque nos llama a nosotros los que somos creyentes, seguidores de Jesucristo,
que somos sacerdotes. No hay un rango especial de sacerdotes, sino el sumo sacerdote es el mismo Señor Jesucristo. Otra revelación aquí, en Éxodo 23, versículo 20 al 23. Éxodo 23, versículo 20 al 23. Lo hemos leído recientemente. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Hablando de su nombre está en él, se está identificando genuinamente con Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que él te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel, el ángel de Jehová, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Lo que hemos dicho, su ángel es la segunda persona de la Trinidad. Dios el Hijo, con toda la capacidad de Jehová, porque es Dios mismo. Pero vamos a ver aquí el plan de Dios de morar entre su pueblo. El tabernáculo era su lugar escogido inicialmente. En Éxodo 25:8, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quiere morar entre su pueblo, en el tabernáculo, el lugar santísimo. Y capítulo 29 de Éxodo, versículo 43 al 46. Éxodo 29, 43 a 46, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Quiere habitar en medio de su pueblo. Ahora, hay 4 frases, palabras que encontramos en el Antiguo Testamento que son comunes para entender la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. No son cosas nuevas, son cosas que hemos hablado. A veces se refiere a la presencia de Dios hablando de su rostro, su apariencia que llegó. La presencia de Dios es un término, una frase. La gloria de Dios también está hablando de su presencia con ellos. El ángel de Jehová, hablando de Dios el Hijo, también está hablando de lo mismo, su presencia con ellos. Y su nombre, Jehová, Yahvé. Esos términos están hablando específicamente de la presencia de Dios entre su pueblo, con diferentes referencias, pero hablando básicamente del mismo concepto. Éxodo 33, que miramos la semana pasada, la segunda parte, reúne la mayoría de estos términos. Habla de la presencia de Dios, porque Moisés no quiere ir adelante sin la presencia de Dios. Habla de la gloria de Dios y habla del nombre de Dios. Dios va a proclamar su nombre, Jehová, Jehová. Y en Éxodo 32, un poquito antes de este acontecimiento, versículo 34, menciona su ángel que irá delante de ellos. Los 4 conceptos que tienen referencia a la presencia de Dios. La presencia de Dios, o a veces su rostro o la apariencia. La gloria de Dios. El ángel de Jehová y su nombre Jehová. Vamos a mirar algo ahora mismo. La visita del príncipe del ejército de Jehová a Josué. Vamos a brincar ahora mismo ya al inicio de la conquista. Josué, el libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15.
Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice el texto, están ante Jericó. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Suena como la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente? Fascinante lo que está sucediendo aquí. El pueblo había entrado a la tierra prometida, habían cruzado el Mar Rojo, el río Jordán, para comenzar su conquista. La primera ciudad era Jericó, una ciudad amurallada y aparentemente invencible. El ejército de Jehová o de Josué no tenía capacidades para atacar una ciudad de estas características. Sencillamente no tenían las armas poderosas para tumbar esas murallas. Seguramente Josué era bastante pensativo en cuanto a cómo atacar la ciudad. No había recibido orden específico de Dios. Josué vio un varón que tenía su espada desenvainada en su mano. Nunca había dado orden para sacar las espadas de su vaina allí. Le confrontó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta era sorprendente. Era el príncipe del ejército de Jehová que había venido. Era una teofanía de Dios el Hijo antes de la encarnación. Una apariencia de Dios mismo como príncipe del ejército de Jehová. Hablando a nivel de ángeles, Josué entendió la cosa, se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Y preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? Sujeto al liderazgo de Dios. Debía quitar el calzado de sus pies porque era el lugar santo. El comandante de las fuerzas celestiales estaba asumiendo su mando. Iba a pelear a favor de Israel y dirigir las acciones. El príncipe no era un espectador, sino un participante activo a nivel espiritual. Captamos esto, es importante. Josué no tenía la responsabilidad principal, sino el príncipe del ejército, de los ejércitos de Jehová. Él estaba al mando. Josué tenía que seguir las instrucciones. Y en el capítulo 6, Dios comienza a darle instrucciones no usuales. Pero era la manera de Dios de conquistar esta ciudad. Otra vez hubo la presencia dinámica y activa de Dios aquí. Da direcciones y ayude significativamente en la pelea. Va a estar presente con ellos y va a pelear con ellos, incluyendo el nivel espiritual que está detrás de todas estas murallas. No es solamente las murallas, sino estamos hablando aquí de la presencia de Dios, de nuevo, para la conquista de Jericó. Tumbaron las murallas por la palabra de Jehová. ¿Para dónde vamos con todo esto? Llegamos a una realidad en el Nuevo Testamento. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Son muy conocidos, pero tenemos que captar algo
de conexión con lo que hemos enseñado hasta ahora. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra a Jesucristo. Suprema autoridad. Esto es Jesucristo resucitado. Les da la tarea a sus seguidores de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que había enseñado. Poner en práctica. No solamente saberlo, sino actuar. Pero promete su presencia con ellos todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. En el griego, un idioma distinto al español, la traducción al español sería yo soy. El buen español, porque tenemos dos palabras, ser y estar. Pero en griego es solamente una sola. Está diciendo yo soy. Yo estoy con ustedes. Yo soy. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy. ¿Cómo se identificó con Moisés? Con el pueblo de Israel. Jesucristo está diciendo lo mismo aquí. Yo soy. Pero en buen español, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que hacer el vínculo con lo que estudiamos en Éxodo. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En una presencia dinámica y activa. Hay que unir todo el trasfondo del Antiguo Testamento para captar lo que Jesucristo está diciendo aquí. No es un comentario ligero. Para nada. Quiere manifestar su presencia dinámica y activa entre ellos, como el que tiene suprema autoridad. No es un espectador que va a estar con ellos observando lo que hacen, ni solamente porrista haciendo barras. No, mucho más allá de esto. Involucrado vitalmente en esa tarea de hacer discípulos. Aquí está el Cristo resucitado. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, se dice en otro lugar. No hay ninguna duda de esto. Pero no es solo un apoyo moral, sino una participación poderosa para lograr sus propósitos. Está presente con ellos. ¿Cómo estaba presente Dios con el pueblo de Israel? Haciendo cosas grandes, interviniendo de tal manera que Faraón tenía que dejar salir, enviarles fuera de la tierra de Egipto. Su poder estaba vigente. Estaba involucrado activamente en lo que estaba sucediendo. ¿Cuáles son algunas implicaciones para nosotros? Hay que vincular este pasaje de Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera como la presencia de Dios con Israel produjo efectos muy notables a favor del pueblo de Dios, podemos esperar la intervención de Jesucristo para llevar a cabo sus propósitos de hacer discípulos a todas las naciones. Habrá obstáculos, impedimentos, y han habido a través de los siglos, y hay en nuestra época. Pero podemos esperar la intervención de Jesucristo cuando lo buscamos, cuando lo pedimos. Implica que debemos ser persistentes y atrevidos en orar y esperar cosas significativas para el cumplimiento de los propósitos de Dios y no cumplimiento de los pensamientos nuestros de cómo hacer las cosas. ¿Qué ha dicho Dios? Debemos poner en práctica lo que entendemos, lo que significa compartir el Evangelio, lo que significa guiar a personas a
a ser discípulos, o sea, de discipularlos, entrenarles en lo que Jesús había dicho. Pero necesitamos también esperar la participación activa del Señor Jesucristo. El ejemplo de la clase de cosas que podemos esperar se encuentra en los Hechos de los Apóstoles. Hubo evangelismo efectivo e incorporación de los nuevos creyentes en la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia que se estaba formando. Muchos participaron en compartir el evangelio, muchas personas. Muchos estaban ministrando los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. El número de iglesias se multiplicaron por sus esfuerzos y por su dependencia de la mano de Dios obrando en sus vidas. ¿Qué hacemos con esto? Yo quisiera darles algunos ejemplos de peticiones de oración para el cumplimiento de los propósitos de Cristo. Ninguno va a poder tomar notas de todas estas cosas, pero yo deseo enviar a los que son miembros de la Iglesia Bíblica Koinonia aquí en Barranquilla. Quizás esta parte hablando de Mateo 28 y las peticiones de oración. Voy a mencionarlas, pero voy a invitarles a participar en orar, en pensar en grande. Yo no estoy pensando en una iglesia de 500 personas, de 1000 personas. No es lo que estamos enfocados. No estamos enfocados en esto. Estamos enfocados en poder alcanzar a personas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Con congregaciones más pequeñas, pero congregaciones que pueden ser poderosas en su ministerio de hacer discípulos por la obra, por la presencia del Señor Jesucristo con nosotros. Si hay otras personas que desean todas las notas o personas aún de la iglesia aquí en Barranquilla desean las notas, me pueden notificar y yo les puedo enviar todas las notas para que mediten un poquito más en esto. Pero he escrito algunas peticiones como sugerencias, como ideas. Peticiones referentes al desarrollo del ministerio de la iglesia, tomando en cuenta los propósitos de Dios. Por ejemplo, poder orar por mayor visión para ser discípulos entre los miembros. Entre nosotros, mayor visión para seguir haciendo discípulos, de sentirlo como una responsabilidad personal. Pedir por crear un movimiento de hacer discípulos y plantar iglesias dentro y fuera de Barranquilla con la participación de muchos. Orar por entender que ante los problemas de ataques contra personas en el proceso de entender el Evangelio y cuando las personas comienzan a estudiar y entender, a veces hay ataques que interrumpen el estudio. No estamos solos. Jesucristo estará dispuesto a responder a la oración persistente de sus hijos para superar los ataques. Por la convicción acerca de la disposición de Jesucristo de obrar en respuesta a nuestra oración, cuando personas en el proceso de crecimiento en el discipulado ya han nacido de nuevo, ya están creciendo para entender cómo caminar con Dios, comienzan a tener dificultades para seguir su proceso e incorporarse en un grupo familiar y la celebración dominical cuando las condiciones permiten. Estamos acompañados con Jesucristo para enfrentar estas dificultades. No estamos solos. Orar por creer y trabajar efectivamente para poder seguir reproduciendo evangelizadores y discipuladores, nuevas personas que lleguen a Cristo. Necesitamos ayudarles a entender lo que significa y cómo caminar con Jesucristo, pero también de tener una visión de también llegar a ser evangelizadores, discipuladores de otras personas. Reproducción de discípulos. Orar por tener suficiente liderazgo para multiplicar los grupos familiares cuando lleguen al tamaño para hacerlo. Orar por detectar impedimentos puestos por los poderes de las tinieblas en cual aspecto del ministerio de la iglesia.
y depender de Dios y su dirección para poder eliminarlos. Para poder tener la libertad de seguir llevando a cabo ciertas cosas que son de los propósitos básicos que Dios nos ha dado a la iglesia. Orar por tener la visión y liderazgo para seguir plantando más iglesias. Orar por tener oportunidad de poder comunicar el evangelio de parte de la mayoría de los creyentes de la iglesia. Idealmente todos los creyentes. Oportunidades para comunicar el evangelio, para que haya un ejército de comunicadores, evangelizadores. Orar por seguir experimentando koinonía. Eso es comunión con Dios y los unos con los otros, con nuestros hermanos en la fe, participando cada uno activamente en la edificación mutua de los demás, participando activamente en este proceso. Y orar por ser una iglesia santa, porque las vidas de los miembros están enfocadas en andar en el Espíritu y no seguir satisfaciendo los deseos de la carne, para vivir para la gloria de Dios. Tengo otra sección de peticiones referentes a la vida familiar sana e impactante ante otros. Son menos, pero creo que es importante que nuestras familias funcionen debidamente. Puse algunas ideas aquí, no son todas las ideas posibles. Orar por reconocer la dirección de Jesucristo para la crianza de los hijos, usando la palabra de Dios. Es una tarea no fácil, criar a hijos, pero una tarea importante. Y necesitamos dirección de Dios y no hacerlo en sabiduría humana. Orar por poder poner límites a los horarios laborales de los padres y a las madres que trabajan para poder dedicarse a la familia y al ministerio de la iglesia, para tener tiempo. Los trabajos pueden ser muy absorbentes. Lamentablemente, las empresas aprovechan y no es justo todo el tiempo. Entonces tenemos que orar para que haya cambios allí en esto. Orar por identificar las acciones de la carne en nuestras vidas, en cada familia, y entender las provisiones de Dios para andar en el Espíritu y tener buen testimonio ante otras familias sin Cristo. No familias perfectas, pero familias que están aprendiendo cada miembro y como familia de funcionar en dependencia de Dios y andar en el Espíritu. Orar por identificar asuntos en la vida familiar que estorban el buen funcionamiento de la familia y ser guiado por Dios a tomar las acciones apropiadas para corregir el manejo dado hasta el presente para experimentar libertad. No dejar que las cosas sigan, sino buscando a Dios y esperando respuesta de Dios para cambiar cosas, para guiarles a comprender el cambio de manejo de cosas. Quisiera concluir con algunos pensamientos únicamente. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento implicaba que Dios tuvo una relación muy cercana a su pueblo. Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Dios moraba en medio de ellos, pero estaba vitalmente involucrado en sus vidas. Ejercía poder sobre los dioses de los egipcios y para facilitar la vida y el proceso para llegar a la tierra prometida, proveyendo alimentos. Les dio la capacidad de conquistar a los cananeos. Dios obraba sobrenaturalmente en muchas ocasiones para favorecer su pueblo. Era Jehová, el Dios cercano a su pueblo. Jesucristo prometió su presencia con sus seguidores, mientras ellos estaban llevando a cabo la tarea de hacer discípulos. Su presencia con nosotros, los seguidores de Él. En el Nuevo Testamento, la Iglesia Universal es la morada de Dios. La Iglesia local es la morada de Dios. Y en el creyente individual, Jesucristo mora, el Espíritu Santo también. La presencia de Jesucristo implica que está dispuesto a obrar
como en el Antiguo Testamento. Puede ser en formas diferentes, las situaciones son diferentes, pero podemos esperar que sí. Quiere facilitar el cumplimiento de sus propósitos en la vida de la iglesia al hacer discípulos, al plantar iglesias, al vivir con relaciones estrechas en el cuerpo de Cristo y al vivir en santidad para representar fielmente a nuestro Padre Celestial, manifestando su carácter ante las demás personas. Para ver la participación poderosa del Señor Jesucristo, debemos manifestar nuestra dependencia total de Dios y orar con insistencia por cosas importantes para el cumplimiento de sus propósitos. Necesitamos elevar nuestra vista para pensar como Dios piensa, según su revelación de sí mismo. Un reto para todos nosotros de comprender más a fondo lo que Jesucristo ha dicho. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en la tarea de llevar a cabo la evangelización, hacer discípulos a todas las naciones. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos las gracias por tu presencia con nosotros, por la presencia del Señor Jesucristo con nosotros. Hemos recibido una tarea grande de hacer discípulos a todas las naciones y sabemos que es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Obra, Padre, glorifícate en nuestras vidas, úsanos como tus instrumentos aquí en la tierra, en la ciudad de Barranquilla, más allá de Barranquilla y su área metropolitana, el lugar donde cada uno de los que están viendo esta enseñanza están viviendo. Obra, Padre, para la gloria de tu nombre en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos que Dios les bendiga ricamente y que puedan seguir experimentando un conocimiento de Dios que habla de su presencia entre nosotros. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,